comienza Un Cero a la Izquierda. Conduce Fernando Proto. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Un Cero a la Izquierda. Este programa que sale todos los días miércoles, donde más si no es acá, en UTE Digital, el streaming de los trabajadores y trabajadoras de la educación de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Hoy no me acompaña Agustina López San Martín porque pobrecita está enfermucha. Sí, lo siento. Tampoco me acompaña Fran Ferdinand, el otro operador, pero me acompaña un viejo conocido. Me acompaña, bueno, tampoco te hagas el pibe, Me acompaña del otro lado Claudio Canullán en los controles. Ahí viene siempre viene con su gente, lo lleva a todos lados, esa claque. Lo acompañan, va al bar y lo aplauden, va al baño y lo aplauden, siempre lo mismo, Claudio, Bueno, ahí estamos. Es peronista. Bueno, sí, es. Por suerte lo es. Si no estaríamos en un problema, claramente estaríamos en un problema. Bueno, las formas de comunicación son el 11 58 15 80 50, ya lo saben, 11 58 15 80 50. También lo pueden unirse al al Instagram de UTE Digital, que es @ute.digital. También pueden, obviamente, escribir. Si están viendo con el celular, escriben ahí abajo. Ahí abajo escriben algo, si les gusta el programa, no les gusta, no saben qué escribir, cabezazo al teclado. Y si lo están viendo on demand o lo están viendo en una computadora, tienen que hacerlo acá a mi izquierda. Entonces ahí se escriben lo que ustedes crean y si no, de vuelta, cabezazo al teclado. Saludos a los de siempre, a todos y todas los que siempre están del otro lado. La profesora Ovalle, también para Emanuel, Indira, Agustina, el profe Ignacio, ¿quién más? Javier, Santiago, Eduardo Russo, el querido Eduardo Russo, siempre del otro lado. Saludos a todos y todas. Bárbara también, que siempre están ahí escuchando el programa. Así es que bueno, estamos arrancando Separador Editorial. Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. Un Cero a la Izquierda. Ahí escuchamos al querido General Perón, hoy en otro nuevo aniversario de su fallecimiento, un 1 de julio de 1974. La tarde se puso gris. Paradójicamente, hoy también es a nivel internacional el Día del Historiador. Y la particularidad es que Perón, en la Escuela Superior de Guerra, era docente de historia, enseñaba historia militar. Él tiene varios libros escritos sobre historia militar, especialmente sobre un análisis de la guerra ruso-japonesa de 1904, toponimia araucana de la Patagonia. O sea, tiene varios textos, aunque no lo parezca. Perón era un hombre también de la historia, así que doblemente, para mí es una doble fecha, como peronista y como profesor de historia, tengo las dos cosas juntas. Y lo escuchamos en un clásico, ¿no? de Perón, en aquella famosa película que siempre nombramos, Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder, hecha por Pino Solanas y Octavio Getino, después de haber hecho La Hora de los Hornos. Y ahí le preguntan a Perón qué es conducir. Y entonces Perón dice esto, ¿no? Que conducir no es mandar, porque mandar, al fin y al cabo, manda cualquiera. Mandar es dar una orden. Ahora, conducir significa persuadir, significa que el otro lleve a cabo algo que vos quieras que lo haga,
pero que no se sienta de esa manera mandado a hacerlo, sino que sienta que es una acción propia de esa persona, a pesar de que vos le diste la dirección para donde querías que fuera. Y eso es un poco también lo que nos marca el contexto en el que estamos. El contexto en que estamos hoy en día nos muestra algo que no es menor. La oposición, o en realidad vamos directo con un punto, ¿no? La oposición política no conduce. El señor jefe del Estado Mayor Conjunto, nuestro señor presidente, no conduce, no lleva a cabo ninguna práctica de conducción directa. Conduce su hermana o conducen los grupos de poder, pero él, específicamente él, no conduce. Por otro lado, tenemos a la oposición, que la oposición es muy amplia. La oposición la tenemos incluso dentro de la propia derecha gobernante, como sería el caso de Larreta, incluso el propio Mauricio Macri, donde se les van los jugadores para todos lados. Porque uno puede pensar, Santilli está haciendo su propio juego, a pesar de que es un hombre del PRO, él hace su juego porque él quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero por el otro lado, Esteban Bullrich se va del PRO con una crítica muy fuerte hacia la figura de Mauricio Macri y Larreta está enfrentado a él. Por otro lado, tenemos la oposición del peronismo o el Movimiento Nacional y Popular, donde antes los desencontrados se encontraron, por ejemplo, Cristina y Guillermo Moreno, o Guillermo Moreno, Cristina y Pichetto. Entonces tenemos ahí todo un grupo bastante variopinto y bastante extraño. Y del otro lado está Axel Kicillof, que reúne a todo un grupo de gobernadores, intendentes de un lado, del otro. Por el otro lado lo tenemos a Juan Grabois, ahí también hablando con Peter Thiel. Entonces tenemos toda esta variopinto. Y por el otro lado, la izquierda, vamos a la izquierda autóctona, que también está atravesada por la no conducción. Está atravesada por la no conducción de que, por un lado, está el PTS queriendo llevar adelante la campaña a favor de Miriam Bregman y formar un nuevo partido de los trabajadores, y los otros partidos de izquierda que le reclaman al PTS que lo hagamos todo en conjunto y que no se corten solos. Entonces, ¿quién conduce realmente algo? Bueno, conducen los grupos de poder que están ahí jugando sus fichas. Es más, fíjense cómo notamos que no hay conducción, o cómo la conducción es una conducción extraña, porque hasta el propio Eduardo Feynman sale a decir en su programa en La Nación Más que Feynman está en América, ahora no La Nación Más, en América, sale a decir en América qué cosa, que no puede ser que salga una ley donde vos le entregues la tierra a todos. ¿Qué queda de la patria? O sea, hasta Feynman critica por izquierda. Feynman se volvió peronista, dejó el gorilismo, se le fue el gorila de adentro y le entró el peronismo por el otro. Bueno, eso nos habla de la falta de conducción. ¿Qué pasa cuando no hay conducción? ¿Qué pasa cuando la conducción no persuade? Cuando no logra conectarse con sus bases, o que se conecta con una parte de sus bases y no conecta con la otra. Lo hablamos acá, no le quería poner en problemas al compañero del director de la revista De Frente cuando vino el miércoles pasado, el programa pasado, pero ese es lo que él plantea con la aparición de la revista. También es esto, es discutir cómo construimos conducción. Y yo no le iba a preguntar con qué conducción estaba, si con la de Axel o con la de Cristina, pero es claramente que nuestras conducciones no se persuadieron para entender que desde abajo estamos exigiendo otras cosas, que las lecturas desde abajo tienen que ir por muchos carriles y que para que esos carriles lleguen a un buen puerto tienen que tener en claro cuál es el rumbo de ese puerto, cuál es el lugar
de ese puerto? ¿A dónde nos vamos a sentar en el momento en que tengamos que negociar un montón de cosas? La deuda, claramente, pero además de eso, nuestros bienes, además de eso, los productos que surgen, como el litio, las tierras raras, el agua. Bueno, hay un montón de cosas que tenemos que empezar a poner en discusión, a poner en debate, a poner en realidad en función del pueblo. Y de vuelta vamos a lo mismo. ¿Cómo vamos a discutir las cosas? A lo Guillermo Moreno, de bueno, negociemos y bueno, y convivamos con los dueños del capital. ¿O vamos a seguir la marcha y combatiremos al capital? Ahora, para combatir al capital hay que pararse desde una visión de revolución nacional. Entonces, ¿realmente todos los compañeros y compañeras quieren la revolución justicialista? ¿O solo lo que quieren es administrar lo que queda? Administrar pobreza, como dirían algunos. Yo creo que podemos algo más. Yo creo que hay que volver a las fuentes. Sí, hay que volver a las fuentes. Hay que generar fuentes nuevas. Obviamente que hay que generar fuentes nuevas. Ahora, tenemos que tener un proyecto. Y ese proyecto tiene que ser el de la liberación nacional. Bueno, para cerrar la editorial de hoy, y hablando de liberación nacional, y un poco recordando a hermanos que van a jugar contra nosotros el día viernes, vamos a escuchar a Cesárea Évora, una hermosísima cantante que dio Cabo Verde, haciendo Angola. Paródia de noite nascer, sem macamaco sabura. És vida só que nós está viver. Paródia de noite nascer, sem macamaco sabura. Angola, Angola, oi, força. A minha os catamatã, bem coar para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, força. A minha os catamatã. Menguar para amanhã caminho. És convivência de senhores vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. És convivência de senhores vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Angola, Angola, oi, força, caminhos catamatã, menguar para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, força, caminho aos catamatã, bem com hora para amanhã caminho. Bem com hora para amanhã caminho. Angola, Angola, oi, força. A minha os catamatã. Bem com hora para amanhã caminho. És convivência de senhores vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. És convivência de senhores vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância.
Angola, Angola, oi força. A minha osca tá matando. Bem com a pampanha caminho. Angola, Angola, oi força. A minha osca tá matando. Bem com a pampanha caminho. Angola, Angola, oi força. A minha osca tá matando. Bem com a pampanha caminho. Angola, Angola, oi força. A minha osca tá matando. Bem com a pampanha caminho. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, y cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. La tumba del Alca. Vamos a decirlo. Alca, al carajo. Un cero a la izquierda. Bueno, ahí lo escuchamos al querido Hugo Chávez diciendo el famoso Alca, al carajo. Y bueno, además de eso, ¿qué tenemos? Tenemos a nuestros publicistas, tenemos a aquellos que bancan por las buenas o por las malas a este programa. Entonces, por un lado tenemos a la querida gente de Malungo Libros, lo mejor en cultura afro del norte argentino, lo mejor en cultura afro de la Argentina, Malungo Libros. Buscan un libro, buscan un disco, buscan saber, es más, hablen con el librero que los va a saber asesorar. Así que ya saben, Malungo Libros. Entran en Instagram, ponen Malungo Libros y les aparece al toque. Eligen o van a Parque Centenario, que es donde tienen su puesto número 44. Buscan el librito que quieren y si les gusta algo, ok, le nombran al programa y van a tener un 20% de descuento. Por otro lado, tenemos a la querida gente de Viento Norte Indumentaria, @vientonorte_indu, lo mejor en marroquinería del norte argentino. Así que ya saben, les gusta una mochila, un morral, una cartuchera, se fijan ahí, lo seleccionan y después mencionan el programa y tienen un 15% de descuento. Y por el otro lado, tienen también para conectarse con quién, con la Amanecida. Quieren pasar un momento de relax, un momento de tranquilidad, estar en el norte argentino y sentir que no pasa el tiempo. Bueno, ¿a dónde tienen que ir? Tienen que ir a la Amanecida en Tilcara. Así que buscan Amanecida en Tilcara y si mencionan al programa tienen un 20% de descuento. Ya lo saben. Viento Norte Indumentaria, Malungo Libros y La Amanecida Cabañas en Tilcara, nuestros auspiciantes. Y bueno, en este contexto nos metemos ahora sí con el tema del día de la fecha. Vamos a introducirnos hoy, Día del Historiador, hoy 1 de julio, también día recordando a Perón. También es Día del Arquitecto, me acabo de enterar, así que saludo a todos los arquitectos. La gente odiada por los ingenieros también son así. Entonces son también llamados de esa manera. Son odiados por los ingenieros, los albañiles. No hay quien quiera un arquitecto. Están en el medio, sí. Entonces, en este día, hablando de armar, ¿no?, de arquitectura de algo, es cómo se construye la historia, cómo pensar una historia desde otro lado. ¿Cómo construir un relato histórico que pueda ser un relato histórico que venga desde dónde? Que venga desde abajo, desde el pie, como decía la canción de Citarrosa, crece desde el pie. Bueno, la historia también puede crecer desde el pie. Hay varios historiadores, esto lo hemos hablado acá con Agustín Rattenbach el año pasado, que obviamente él es bastante crítico a todos los historiadores de origen británico, pero que no deja de ser algo que es
no digo necesario, pero que han sido los británicos, especialmente la figura de Thompson. Después podemos debatir, obviamente, la mirada que tenían sobre América del Sur, obviamente sobre Argentina, especialmente Hobsbawm, sobre la guerra de Malvinas directamente, o la ocupación británica de Malvinas. Pero por afuera de eso, ellos tuvieron la lógica de pensar la historia al revés. En lugar de pensar la historia desde los grandes hombres, pensar una historia exclusivamente desde arriba o exclusivamente desde rasgos culturales o de rasgos exclusivamente políticos, pensar una historia construida desde abajo. Hace poquito, lamentablemente, falleció Carlo Ginzburg, el creador de la microhistoria, un historiador italiano que a partir de su libro El queso y los gusanos, y cómo piensa la astronomía un panadero de Italia, a partir de un texto que él descubre, es parte de cómo pensaban los otros sectores. Pero claro, en determinados momentos históricos es muy difícil escuchar la voz de los de abajo, porque no sabían leer y escribir, porque obviamente no podían dejar un registro escrito, porque el registro escrito que hay es posterior y no de la época, o porque a veces escriben otros por ellos y no ellos mismos. Pero aún así, en determinados momentos y en determinados procesos históricos, hemos encontrado y conseguido estos relatos que nos ayudan a construir una historia desde abajo. Una historia teniendo en cuenta las miradas, los sentimientos, las ideas que cruzaban a todos estos sectores populares. Y cómo ellos hacían carne, no necesariamente tal cual de lo que recibían de arriba. A ver, así como podemos explicar que mucha gente votó a Javier Milei, a nuestro presidente, porque en su mirada social lo único que ellos veían era, bueno, este tipo parece que sabe y va a traer orden, y bueno, y si trae orden de cualquier manera, será así, pero por lo menos trae orden, hasta que bueno, les cayó encima la piedra de ese orden, y ahí se dieron cuenta que no es cualquier cosa, pero es eso. O sea, eso es cómo interpreta muchas veces el pueblo, los sectores populares, lo mal llamado la gente muchas veces, ese discurso que viene de arriba. Y cómo eso lo puede internalizar o no, o cómo eso lo puede llevar a construir nuevas alternativas. Si hay algo que a mí me gusta es cómo combinar, acá lo hemos debatido, ¿cómo se llama? Carlos, se me fue el nombre del compañero de Rosario, historiador él también, que hace poco sacó un libro también sobre el 1 de mayo y escribió sobre el anarquismo en Rosario, anarquista él, que claro, él tiene una mirada muy crítica al peronismo porque él está formado bajo las lógicas del pensamiento anarquista. Y obviamente en la mirada negativa del peronismo, cómo el peronismo se apropió de cosas. Ahora, a mí lo que me gusta pensar es que, así como la estructura peronista, la superestructura, se apropia de, bueno, el movimiento obrero nace con nosotros, el movimiento obrero moderno nace con nosotros, y medio relegando a un costado a los otros sectores, como el anarquismo, el comunismo, el socialismo, el sindicalismo revolucionario. Por el otro lado, existe desde abajo una mirada que es distinta. Existe desde los propios trabajadores y desde aquellos que constituyeron ese primer peronismo una mirada mucho más reivindicativa de ese pasado o de esa tradición sindical, porque al fin y al cabo se sentían parte de esa continuidad. Ellos veían la disrupción del peronismo tal vez como algo que los ayudaba a comprender ese mundo que había cambiado por completo y que era distinto a ese pasado cercano, lejano de muchos de ellos. Obviamente, por razones ideológicas, muchos quedaron encuadrados en sus diversas líneas, pero otros se unieron y también eran gente con trabajo. Digo,
Ángel Perelman, que fue secretario general de la primera Unión Obrera Metalúrgica, provenía del trotskismo y él siempre se reivindicó trotskista o de la izquierda nacional, como después se llamó con Abelardo Ramos, y estaba cercano a esta cuestión de el peronismo termina siendo una continuidad de muchas peleas previas, así como también el libertario Ferrari, dirigente sindical que va a México en una reunión del sindicalismo internacional, que eso va a producir la expulsión de la CGT y la creación de otra línea sindical en Latinoamérica, de raigambre más peronista con otros sindicatos, y también libertario Ferrari, ya lo decía su nombre, su padre había sido anarquista. Entonces, tenemos varias confluencias, o Borlenghi, que había sido abogado del Sindicato de Comercio del Partido Socialista. Digo, varios integrantes de esas izquierdas y de raigambre obrera eran parte de algo mucho más amplio y que veían en esa construcción esa continuidad desde abajo. Obviamente eso se fue disipando con el tiempo, pero continúa y sigue continuando. Tratar de ver la historia desde otro lugar, desde fuera del centro y por las periferias, que es algo que también los historiadores ingleses, pero también los historiadores indios, los historiadores africanos. ¿Por qué recordar a Cesárea Évora cantando Angola hace un ratito? Y bueno, por algo no menor, que es que de Cabo Verde y de Guinea surgió Amílcar Cabral, uno de los grandes líderes revolucionarios de África, que buscó la independencia de Portugal de esos territorios. Entonces, y que fue asesinado. Entonces, igual que Lumumba, igual que Sankara, hay todo un contexto que nos enseña a aprender que la historia puede seguir desde abajo. Y para seguir hablando de esto, después de la tanda y después de la música, vamos a hablar con Juan Manuel Soria, profesor de historia, historiador, divulgador, hombre del sur, para ver cómo analizamos la historia desde abajo y desde la periferia. Pero antes vamos a escuchar al querido Alfredo Ábalos haciendo Los Obreros de Morón. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persiguen a impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van aquellos, son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas a ese tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo sueño
dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschavan con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Allá se van aquellos, son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Estás escuchando UTE Digital, la voz de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Biblioteca Infantil y Juvenil Juanito Laguna. Préstamos de libros a niños y adultos. Visitas de grupos escolares o institucionales. Asesoramiento sobre libros para chicos y jóvenes. De lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a 18. En la Biblioteca Juanito Laguna, todas las actividades son gratuitas. Más info en catálogo online juanitolaguna.ute.org. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 25% de descuento en André Estética. Comunicate al 11 5 499 9120. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 10% de descuento para afiliados UTE en compras por pedido. Almacén abierto por Caminos Abiertos. Comunicate al 11 5 038 1421. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 20% de descuento en frutos secos en FAS Distribuidora. Pedido por WhatsApp al 11 6 971 2942. Secretaría Gremial. Temas generales y descargos. Lunes a viernes, de 16 a 19 horas. Salarios. Martes, miércoles y jueves, de 14 a 19 horas. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. Espacio Psi Rojas. Salud mental integral. 20% de descuento para afiliados y afiliadas UTE. Solicita turno al 11 40 65 0901. Ciclo curricular complementario UTE-UMET. Becas del 75% para afiliados. Licenciatura en Educación de Políticas Públicas y Organización del Campo Pedagógico. Otorga puntaje docente. Instituto de Formación e Investigación Maestro Cacho Carranza. Encuentro interniveles y modalidades del Congreso Pedagógico UTE, CETERA y CTA. Producción de conocimiento desde el trabajo docente. Estrategias de abordaje de situaciones conflictivas y violencias que afectan a las comunidades educativas. Acompañamiento de los procesos de escritura de las ponencias escritas y audiovisuales. Organización anual de congresos pedagógicos y publicación periódica UTE, CETERA, CTA. Más info al pedagógicouteCongresos@gmail.com. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. Escuela de Natación Nuevo Encuentro. Comunicate al 11 4 082 6652. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 10% de descuento para afiliados UTE en Raslock Bar. Comida orgánica y vegana. Comunicate al 11 3 352 1861.
o entra a la página www.rasloc.com.ar. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. Descuentos en Bootman, 30% de descuento en un pago en el local. 40% de descuento en compras online con cupón UTE. Consultas a través del mail acsocial@ute.org.ar. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. 20% de descuento en pasajes de micros todo el año. San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell, Mar del Plata, Santa Clara del Mar, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco. Consultas a turismo@ute.org.ar. La Secretaría de Acción Social tiene estos beneficios para vos. ¿Cuánto sabés de juegos? ¿Cuánto sabés? Es una serie de juegos realizados por docentes que invitan a aprender distintos temas en forma divertida y lúdica. 15% de descuento en Cuánto Sabés Juegos. Comunicate al 11 6 223 8802. En las escuelas, en los barrios y en el aire. UTE Digital. Es de lo que corresponde y debe ser, porque no todo el que se dice peronista es peronista, aunque mantenga el sello y llegue a presidir lo más alto estamento del peronismo. Así como no, Borgia no fue un ejemplo de cristianismo, aunque llegó a papa. Uno es lo que hace y hace lo que es. Yo creo que todo aquel que sea como un acto reflejo y ciego el sentido de la solidaridad, del amor y el respeto por el hombre que trabaja, como yo dije, con su músculo, su intelecto, ese es mi compañero, no el que se dice peronista. Un 0 a la izquierda. Bueno, ahí lo escuchamos al querido Leonardo Fabio diciendo quién era o quién cree que son los peronistas, cómo se constituye el ser peronista, que no es solo integrar un partido. Por el otro lado, escuchamos antes a Alfredo Ábalos haciendo Los Obreros de Morón y que dice que si viviera lo votarían a Perón. Y es parte de eso, ¿no? Cómo se puede construir, cómo se puede entender la historia desde abajo. Y para eso vamos a hablar con el profesor de historia, historiador, divulgador, Juan Manuel Soria. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Me escuchan? Perfecto, se te escucha bien. Bien, perfecto. A ver, un segundito que voy a poner fondo, creo. Ahí está, bien, se ve bien, perfecto. Bueno, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá presente. Vos tenés un IG donde vos mostrás un montón de lo que vos estudiás y analizás. ¿Y qué es específicamente en el día? ¡Ay, feliz día, perdón! Feliz día del historiador. ¿Qué es lo que a vos te interesa analizar desde la historia? ¿Desde qué lugar? Bien, es una buena pregunta. ¿Qué me interesa investigar? En realidad a uno le interesa investigar todo, porque creo que en todo caso lo que uno hace cuando investiga, cuando realiza tareas de esto de análisis del pasado, uno está buscando pensar el pasado en su totalidad, y creo que esto es algo que quiero mencionar. Vos recién hablabas de la historia desde abajo, ¿no? Quienes hacemos historia desde abajo, en todo caso pensamos buscar a la historia como una totalidad, pero, ¿sí?, explicándola y observando principalmente la acción de los sectores populares, ¿sí?, y en mi caso particularmente de la clase trabajadora. A mí lo que me interesa poder ver es de qué forma el desarrollo histórico, el desarrollo de los procesos que han dado forma al mundo, y particularmente en el caso de mi campo de investigación, a la Argentina de esa primera mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, se explican a partir de la acción de la clase trabajadora, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque este tipo de abordaje del pasado lo que permite es construir un relato de la historia que se entiende mejor y que en realidad no se puede entender sin la acción de la gente corriente, ¿no? De los laburantes, las laburantes, sí, que con sus formas de organización, de protesta, de reclamo, bueno, de alguna forma también sí le dieron forma al mundo que habitamos y que tenemos hasta la actualidad, ¿no?
Y ahí te pregunto, Juan, en función de este análisis que vos hacés desde abajo, ¿por qué elegir la divulgación a través de redes sociales, por ejemplo? Mira, ahí yo creo que la divulgación es... En realidad, uno llega a la divulgación a veces por caminos que son menos ortodoxos, por así decirlo, que con una carrera de grado, de posgrado, ¿sí? Creo que hay un componente importante en pensar de qué forma uno puede compartir ese conocimiento con gente interesada, ¿sí? Pero más allá de este sentimiento de querer compartir algo, ¿no? Sí soy creyente, y por eso soy docente, y por eso soy investigador, de que una sociedad que conoce su pasado es más libre. Sí, yo creo que aportar el conocimiento desde un pequeño lugar, ¿no? Porque a veces lo que uno hace, bueno, no tiene una enorme llegada, porque bueno, es muy difícil, ¿no? Uno entiende que está en un mundo en el cual la información circula con mucha velocidad y donde, por más que parezca que bueno, ya con armarse un Instagram o un canal de YouTube, en otros casos otros colegas, otras colegas, va a haber muchísima gente que lo va a escuchar a uno. Bueno, es una suerte de trabajo de hormiga. En ese sentido, mis tareas de divulgación creo que han tenido más un anclaje que me parece un poco más interesante en lo que refiere al trabajo en museos, por ejemplo acá en Bahía Blanca, particularmente en el Museo Ferro White, que es un museo de historia del mundo del trabajo ferroportuario, ¿sí? O en el Museo Histórico de Bahía Blanca también, ¿sí? Y ahí creo que también, yo creo que hoy se habla mucho de la divulgación, de las redes sociales, etcétera, pero creo que los museos siguen siendo espacios muy interesantes y muy potentes para pensar la divulgación histórica, porque son en realidad, de alguna forma, los espacios primarios de divulgación. Uno va a un museo a ver un conocimiento que, bueno, que ha sido pensado, repensado para que una mayor cantidad de gente pueda acercarse a eso, y creo que ahí hay un trabajo muy, muy piola para pensar y para seguir pensando los museos, bueno, en el caso mío de Bahía Blanca, pero también de todo el país, ¿no? Y ahí, ya que lo nombraste, te iba a preguntar, ¿y cómo se puede pensar una historia desde abajo de comunidades obreras en Bahía Blanca? Uno que piensa siempre la Argentina, esta famosa frase, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Bien, es una buena pregunta de muy difícil respuesta, ¿no? En realidad hay una forma de entender el pasado argentino, ¿no? Que es pensado a partir de Buenos Aires, ¿no? Hay una idea de que la historia nacional es la historia de Buenos Aires. Entonces, uno entiende que el 17 de octubre de 1945, por ejemplo, bueno, sucede lo que todos sabemos, entonces que eso pasa en todos lados. Y la realidad es que no, parece medio obvio decirlo hoy, pero la realidad es que lo que uno aprende en la escuela, en los medios de comunicación, bueno, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, es una historia con un pie, o mejor dicho, con los dos pies en Buenos Aires. En el caso de quienes hacemos la llamada historia local, ¿no? Hay algo que muchas veces que uno piensa que es una suerte de historia, o que mucha gente, ¿no? Mejor dicho, uno no, claramente, uno piensa que puede ser una suerte de historia de anticuario, ¿no? Como decir, bueno, yo miro, en mi caso particular, no sé, la comunidad obrera del puerto de Ingeniero White y la quiero entender solamente en función de la propia comunidad obrera. No, en realidad, quienes hacemos historia local, en todo caso, hacemos grandes preguntas, por ejemplo, a ver, por poner un ejemplo, ¿no? ¿De qué forma las ideologías del anarquismo, del socialismo impactaron en la clase trabajadora? Bueno, vamos a verlo en un pequeño espacio reducido. Si es como una suerte de trabajo con un microscopio. ¿Viste cuando uno trabaja con el microscopio que mira un pedacito de algo, pero en realidad vos querés entender en general? Bueno, eso es historia local. Una historia que mira, que necesita pensar en un espacio reducido, pero el cual está siendo interrogado desde grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo se formó la clase trabajadora? Bueno, vamos a ver en el caso de Ingeniero White, que nos puede servir para pensar a gran escala, ¿sí? O nos puede, o para tensionar el propio relato histórico, ¿no? Por ejemplo, lo que uno comienza a ver, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? La tesis de que el anarquismo pierde peso a partir del centenario por la fuerte represión. Sin duda, eso sucede. Ahora, por lo menos en el caso de mi comunidad, de la comunidad que investigo yo, en la década del 20 lo sigo viendo ahí, dando vueltas, y otras personas que investigan otras comunidades, pienso en el caso de Mirta Lobato con Berisso, de Andrea Andújar con Comodoro Rivadavia, de Laura Caruso con La Boca. Bueno, vamos viendo distintas cosas, ¿no?
que en muchos casos tensionan, o en otros casos confirman, ¿no? Hay uno que dice, sí, la verdad que sí, lo que pasó en otros lugares acá también sucedió, porque eso es lo interesante de lo que vos me preguntabas, ¿no? ¿Cómo hacer una historia obrera, una historia de una comunidad obrera? Bueno, significa pensar, bueno, ¿qué tiene de específico mi comunidad? Pero también, ¿qué tiene en común con otros lugares? Porque tampoco es que uno está aislado del mundo. Entonces, en ese sentido, hacer historia obrera, sí, en muchos casos también implica pensar en esa historia de escala local, porque también la propia documentación que uno trabaja, ¿no? que uno se ve obligado a trabajar, es muy fragmentaria. Pensemos que son personas, o los trabajadores y las trabajadoras que no investigan, muchos casos que no han dejado registro porque eran personas que no eran consideradas importantes. Bueno, entonces uno tiene que hacer un trabajo medio detective, ¿no? Ir buscando pequeñas huellas, fragmentos, e ir recomponiendo un conocimiento que también siempre va a ser incompleto, inacabado, ¿no? Porque lo lindo en realidad de la historia es que el pasado no cambia, lo que cambian son las preguntas que le hacemos al pasado desde el presente, ¿no? Entonces ahí uno comienza, bueno, ojalá el día de mañana quienes sigan investigando lo que uno investiga, arrojen nuevas explicaciones, nuevas teorías, nuevas hipótesis, y así se construye el conocimiento histórico, que siempre es contingente, ¿no? Que siempre se desarrolla en un lugar de tiempo determinado, pero más adelante podemos ver otra cosa, o no, claro. Qué sé yo, o no, qué sé yo. Y creo que ahí está la potencia, pero volvemos un poco a lo que decía al principio, ¿no? Investigar estas comunidades, estos grupos, nos sirve para pensar, por ejemplo, bueno, el modelo agroexportador, ¿no? Que es el periodo que investigo yo, 1907, 1930, más o menos. Bueno, perfecto, es un modelo económico, sabemos que funcionaba, que Argentina exportaba materias primas a la Europa que estaba en proceso de industrialización, bueno, todo lo que sabemos. Bueno, ¿de qué forma las personas que trabajaron experimentaron ese trabajo? ¿De qué forma protestaron? ¿De qué forma se organizaron? ¿Cuáles fueron sus victorias? ¿Cuáles fueron sus derrotas? ¿No? También. Y sobre todo, pensar una experiencia humana que es muy compleja, ¿no? Justo hoy estaba terminando de armar un trabajo y con un colega reflexionamos esto, ¿no? Qué compleja que es la experiencia humana, que es lo que al fin y al cabo uno quiere investigar. Uno quiere hacer una historia de gente real en contextos reales, de carne y hueso, ¿no? Y bueno, es una experiencia extremadamente compleja la de los sectores populares, porque como te decía recién, en muchos casos no han dejado huellas, en muchos casos son considerados actores secundarios o como una suerte de telón de fondo, ¿no? Y creo que, bueno, justamente hoy en la actualidad, ¿no? Hay como cierto discurso, bueno, las cosas no se pueden cambiar, las cosas siempre fueron así. Bueno, justamente recuperar esa agencia, esa acción de la clase trabajadora, ¿sí? Sirve para que hoy en la actualidad, no para sacar una receta, decir, bueno, como se hizo en 1910, lo vamos a hacer ahora. No, pero es decir, si antes se pudo hacer, hoy también se puede hacer, pero eso va a depender de nosotros. Y eso creo que es lo lindo de la historia de abajo, ¿no? Ahí te hago una pregunta que es donde se entra a veces en la contradicción de ámbito académico, divulgación, y es el hecho de que, bueno, vos estás dentro del ámbito académico, tenés un marco de estudio, un análisis específico, y también eso mismo lo trasladás a la divulgación. ¿Cómo ha sido para vos? Se lo he preguntado a los distintos que se dedican a la divulgación de distintos ámbitos y siempre le hago la misma pregunta. ¿Cómo fue la recepción del ámbito académico que vos hayas centrado en el ámbito de la divulgación? Viste que es como el lugar prohibido para los historiadores meterse a divulgar. Mirá, es una gran pregunta. Creo que hay una cuestión generacional, ¿sí? Que quienes somos un poco más jóvenes, yo tengo 33 años, tampoco es que soy un niño, pero que ya venimos con otras herramientas, con otras experiencias, miramos a la divulgación de otra forma, ¿sí? Miramos a la divulgación de otra forma porque creemos que es una necesidad, en muchos casos no en mi caso, pero en muchos casos es una salida laboral, ¿sí? Entre la docencia y la investigación está la divulgación, y creo que en los últimos años, esa visión que vos bien mencionás, más de tipo peyorativa respecto a la divulgación, ¿no? Como pensándola como una suerte de, bueno, que la hagan otros. Bueno, creo que por suerte uno puede pensar en distintas experiencias. Ciertos sectores, ciertas personas del mundo académico han pensado instancias de divulgación multidisciplinares, lo cual es muy interesante, ¿no? Dialogar con gente que viene del diseño,
de la música, de, no sé, de otras disciplinas para pensar cómo divulgamos la historia. Y creo que ese paso, vos me preguntás, ¿cómo fue ese paso? Yo no lo consideraría, digo, si no pudiera ser una palabra no traumático, sino que creo que se abre un debate importante. Creo que lo interesante de divulgar es que abre un debate interesante al interior de la academia. Tampoco es que uno se arrogue, que bueno, plantea debates, ¿no? que rompen los esquemas, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Bueno, che, muy bien los papers que escribimos, que tenemos que escribir porque es parte de nuestro trabajo, pero ¿de qué forma eso le llega a un público que no? Creo que lo bueno de la divulgación es que te da un baño de realidad a veces. Claro. Y lo que uno a veces piensa que es lo más importante del mundo, a la gente no le interesa, y está bien, no tiene por qué interesarle. El gran desafío ahí es volverlo interesante y volverlo significativo. Ahí creo que por lo menos en mi caso, el hecho de haber podido formar parte de dos equipos de museos hizo que esa experiencia de divulgación esté un poco más mediada, ¿no? Que tenga un cariz más institucional. A veces lo que sucede en redes es que, bueno, quien lo desea, quien tiene ganas, se arma un espacio de divulgación y bueno, y dice lo que quiere decir. Claro. Yo creo que hay como distintas formas de divulgar el internet, con algunas me gustan más, otras me gustan menos. Respeto a quien se pliegue al método que tenemos los historiadores y las historiadoras, yo lo respeto, está bien, bárbaro, vamos por ahí. Pero por lo general, y volviendo a lo que vos me preguntabas al principio, no genera quizás tanto resquemor como antes, esa idea de la divulgación, porque muchas personas lo están viendo porque a la vez da buenos dividendos, y no en el sentido económico, ¿no? Sí. En el sentido de la cercanía a la gente común, ¿no? Digo, porque uno tampoco es que está en una torre de marfil, menos hoy por hoy, ¿no? Digo, esa cosa que a veces se tiene, ¿no? Del historiador que está encerrado, investigando solo. Bueno, no sucede así, no es así, o por lo menos no en mi círculo de colegas, de investigadores, gente que tiene todos los laureles, por así decirlo, en términos académicos, no tiene ningún prurito en ir a sentarse a dialogar con un sindicato, ¿sí? Y no lo consideran como una suerte de voy a bajar esta información. Eso también es importante, ¿no? Creo que eso es una posición personal respecto a la divulgación. Yo no vengo a bajar ningún conocimiento, eso también es importante. Nosotros no estamos a un nivel superior y vamos a enseñar a la gente de una forma más fácil cómo es la historia, sino creo que la gran invitación es a pensar en conjunto el pasado. No va a venir como una suerte de vanguardia, ¿no? Que baja y explica y vuelve. Listo, tira la piedra y vuelve. No. Al contrario, busquemos construir instancias con asociaciones, con sindicatos, digo, con escuelas, digo, en el caso del trabajo en museos, con organizaciones de la sociedad civil, que podamos pensar la historia en conjunto. Creo que eso es lo rico, lo interesante. Donde esa diferenciación entre el académico y el no académico, bueno, sea lo menos perniciosa posible para pensar el pasado. Eso me parece que es importante decirlo también. Y ahí te pregunto, en función de esto que vos decías, que tu llegada tiene que ver con haber laburado en museo, poder hablar con un grupo mucho más diverso que no necesariamente le va a gustar la historia, o por lo menos lo que a uno le gusta de la historia. ¿Qué cosas te ha traído esto de divulgar o de tratar de bajar esta información, especialmente entender comunidades obreras y comunidades obreras específicas? Digo, ¿qué fue lo que a vos te llegó? ¿Cuál fue la devolución de esto? O sea, vos me estás preguntando por la evolución de mi trabajo en función de estas instancias. La verdad que por lo menos en la medida en la cual he podido compartir los resultados primigenios y siempre incompletos de ese trabajo, la devolución siempre ha sido más que positiva. La verdad que porque hay un enorme deseo de conocer el pasado, en el caso de Bahía Blanca, el pasado local. Creo que todas las personas que vivimos en distintas ciudades, en distintos pueblos, en localidades, queremos conocer el pasado, ¿sí? Que nos rodea, digo, porque esa historia que investigo yo es una historia que hasta hoy sigue marcando de distintas formas a la ciudad, en términos físicos, en términos económicos, en términos sociales. Entonces recuerdo, no sé, instancias de charlas que he dado en el mismo puerto de Ingeniero White, que es el puerto que investigo, ¿no?
y que venga gente a decirte, uy, mirá, yo creo que mi abuelo estuvo en esa huelga, o creo que mi abuelo también trabajaba acá, o mi bisabuelo trabajaba aquí. Mismo en el caso propio, ¿no? En el caso de mi familia, yo siempre digo que hay una historia familiar que a mí también me lleva a hacer esas preguntas. Yo soy nieto y bisnieto de ferroviarios, ¿no? Entonces, creo que hay algo de ese acercamiento al tema también que viene por el lado de lo familiar. Y también entonces a veces está la devolución para uno. Si bueno, de repente conozco un poco más de ese mundo del cual mis familiares también formaron parte, pero siempre, por lo menos hasta ahora, siempre había una recepción muy piola, muy amigable, y siempre como, uy, mirá, yo te puedo contar cuando mi abuelo hizo, o mi viejo, o yo, digo, yo me refiero a gente que dice, uy, yo trabajo como ferroviario, yo trabajo como portuario, y está buenísimo, eso está buenísimo porque al fin y al cabo creo que ahí es cuando la cosa cobra sentido, ¿no? A mí no me interesa hacer una tesis doctoral para publicarla el día de mañana y que la lean 5 personas, que son las que me van a evaluar. Tampoco sé si quiero o si voy a llegar a millones de personas, pero sí creo que estudiando en instituciones públicas, ¿sí? y teniendo la suerte de poder estar, en mi caso, becado por el CONICET, ¿no? Esa suerte de evolución, ¿no? A partir de lo que uno hace, creo que es aún más importante, ¿no? Porque, bueno, de alguna forma es el estado de la sociedad que está ayudándote a que vos produzcas conocimiento, y ese conocimiento creo que tiene que ser significativo. Y no solamente tiene que ser significativo para uno, sino que tiene que ser significativo para la mayor cantidad de personas. Entonces, cuando hablo a título personal, y esto nos invitan a dar una charla, a compartir, bueno, dale, hay que ir ahí porque no es por una cuestión de ego, es por una cuestión de creer que lo que uno hace tiene que llegarle a la gente que no está metida en la discusión más fina, ¿sí? Y que el convencimiento, al fin y al cabo, de lo que uno hace importa, ¿no? Porque eso también es importante, porque si no, ¿para qué lo haría uno? Y creo que ahí, esa pregunta que vos me hacías, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución? La verdad que no me puedo quejar, y han sido, la verdad, devoluciones súper lindas, ¿no? Porque de repente es alguien que se te acerca y te cuenta una historia familiar, o te pregunta, che, ¿dónde puedo buscar información de mi abuelo, mi bisabuelo? Y a veces le puedes responder, y a veces no, y a veces también te lleva la pregunta de, bueno, a ver, no sé, la otra vuelta me hablaban de un sindicato de carpinteros acá a principios del siglo XX, y bueno, la pregunta es, bueno, a ver, ¿qué sabemos de ese sindicato? ¿Qué se puede saber? ¿Qué no? Y creo que esa evolución siempre ha sido más que positiva. Yo siempre me voy súper agradecido y súper contento en las instancias en las cuales he podido participar, ¿no? Y la verdad que es excepcional. Y como última pregunta, que se me acaba el programa ya. Sí. Decime, hoy día del historiador, si tuvieras que recomendar un libro para que alguien conozca lo que vos estás trabajando en el sentido de entender la historia desde abajo, ¿qué recomendarías? Bien, mira, justito, ¿te puedo hacer trampa? ¿Puedo recomendar 2? Sí, dale. Bien, perfecto. Perdón que hago trampa, recomiendo 2. Los tengo acá a mano porque estaba trabajando con ellos ahora. Son 2 libros de quien para mí es el más grande historiador del siglo XX, por lo menos, que es Edward Thompson, ¿no? Sí. Que es un poco el padre de la historia desde abajo. Yo recomiendo que es La formación de la clase obrera en Inglaterra. Es un libro bastante grande, sí. Son 3 tomos, pero vale la pena, ¿no? Porque es un trabajo que es una obra clásica. Y otro trabajo de él, que me encanta, que es que tengo acá, se llama Costumbres en Común, sobre la cultura popular de la Inglaterra del siglo XVIII, el siglo XIX, ¿no? Creo que si alguien me preguntara, bueno, ¿en qué te basás, ¿sí? Para pensar tu trabajo, tu investigación? Es en la obra de Thompson. Yo creo que la obra de Thompson es muy importante porque nos sigue abriendo preguntas, ¿no? Nos sigue abriendo preguntas para pensar justamente esa historia desde abajo que parta de la experiencia de la gente real, ¿no? De recuperar esa experiencia, cómo experimentó esa gente y qué hizo esa gente. No pensar que somos sujetos constreñidos. A ver, como marxista, Thompson y yo consideramos que las condiciones estructurales obviamente marcan, limitan, fijan límites y presiones, pero que eso no nos define, y que hay algo que podemos hacer y que podemos organizarnos y
y discutir y pelear. Y creo que esa obra de Thompson a mí por lo menos me sigue despertando. Cada vez que lo leo me maravillo porque es un tipo que lo leo y le siguen contando cosas nuevas, y hace años que lo leo. Pero si me preguntan, por ejemplo, para Historia Argentina, sin duda es el trabajo de Mirta Lobato, no me parece que es... Oh. No, ¿qué nos ha pasado? Se cortó, ¿no? Ahí, o no sabemos si es internet o se cortó. Se cortó, chao. Bueno, no nos pudimos despedir. Bueno, después le escribiré aparte a Juan Manuel. Se cortó, ¿no, Claudio? Bueno. No, bueno, después le escribo aparte, porque encima ya estamos ahí. Decir que ya no está más Charlas Maestras, sino Guerrero me viene y me pega. Y es grandote, es más grandote que yo. Bueno, entonces, bueno, escuchamos recién a Juan Manuel Soria, el profe Soria, lo pueden buscar en Instagram. Juan Manuel Soria ponen y les va a aparecer. Así que bueno. Gracias por estar. Después le voy a escribir y agradecerle por haber estado. Qué lástima que se cortó la transmisión. Y bueno, nos vamos despidiendo. Nos despedimos, obviamente, mencionando a nuestros 3 auspiciantes. Malungo Libros, los libros de Parque Centenario, puesto 44, la gente de La Amanecida, Cabañas en Tilcara, y obviamente la gente de Viento Norte Indumentaria también, que nos acompaña. Ya saben, mencionando el programa, en cada uno tienen un descuento. Saludos a todos y todas, a la profesora Valle, a Javier, Indira, Manuel, todos, a mis 3 amores, Guada, Lourdes y Eli. Y bueno, nos vamos con música, nos vamos escuchando Almafuerte con Sirva Otra Vuelta, Pulpero. Esto fue Un Cero a la Izquierda. Hasta el próximo miércoles. Sirva otra vuelta, pulpero, que no soy chancho. Soy bicho que no tiene rancho, que anda arrastrando penas y alegrías, y en eso de la repartida las malas van ganando. Sirva otra vuelta, pulpero, a ver, para mis pares del asentamiento.